Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Ibarra del Castillo y yo voy a hablar de las ventajas que se avecinan con estas herramientas que se han ido adquiriendo respecto a la ciberseguridad. Esto es parte del mismo tema que hemos hablado las últimas semanas respecto a cómo ha habido implementación de tecnologías emergentes para poder capturar mejor los datos. Ya hablamos de las desventajas y ventajas, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que esto puede presentar. Ahora bien, este tema sobre todo se enfoca en una vez que ya se ha implementado, una vez que ya ha habido dichas mejoras de captura de datos, y qué ventajas tiene, como digitalizar procesos, implementación de sistemas, uso de tecnologías emergentes, por supuesto pues, ¿cómo se dice? El aprovechamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, aquí viene el dilema, la disputa que siempre dicen. Entre más datos ya pasen de ser análogos a ser de manera digital, pues en cierto punto, es información que en teoría debería estar al alcance de todos, por lo menos tu propia información. Entonces, siempre existe la balanza, el dilema, la disputa entre, ok, captura los datos, manténlos digitales, eh, pero no quiero que, yo quiero poder observar mis propios datos, pero no quiero que otros los observen, porque algunos de esos podrían ser medio inocuos relativamente, pero algunos otros datos importantes a gran escala, por ejemplo, hospitalario, una, ¿cómo se dice? Un expediente completo de un hospital, de un centro de salud, de cualquier institución pública respecto al sector de salud, sí sería mucha implicación que cayera en ojos o en manos equivocadas. Entonces, cuando hablamos de este tema, en cuanto a la balanza entre ciberseguridad, pero tampoco que no haya transparencia de datos, por lo menos para los datos de cada persona como individuo. Yo creo que si yo pudiera definir o pudiera resumir todo este tema en solamente dos palabras, que yo creo que se enfoca en eso y de eso hablé respecto a mi conclusión. Las palabras claves de esto es organización y desorganización. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar artículos y de revisiones de literatura en los cuales te mencionan las ventajas y desventajas, te mencionan diferentes administraciones en diferentes partes del país. El más famoso creo que aquí es el INAI. Te menciona diferentes leyes como la Ley General de Protección de Datos personales, que ya la leímos en diferentes artículos. Pero lo que más se enfoca es, lo que yo me enfocaría es en esas dos palabras. Es lo que yo puedo resumir, organización y desorganización. Porque no es una solución tener la información a la vista de todos, tampoco es una solución que se capturen datos de manera anónima, porque de esa manera se genera mucho sesgo. Y si no generamos dicha confianza con la ciudadanía, pues los datos van a ser incompletos. Y eso también va a ser sesgo y no nos va a servir a largo plazo. Entonces yo creo que me quedo con esta, sobre todo con las palabras claves que son organización y desorganización, porque una vez que se llegaran a organizar y a desorganizar ciertos datos de manera muy selectiva y por supuesto que de manera inteligente, con el consentimiento de los propietarios o dueños de dicha información, estaría fabuloso poder ser selectivos y organizar ciertos datos, cuáles son, dentro de lo que cabe, que podrían ser relativamente a la vista pública y cuáles no, porque hay datos, cualquier artículo que yo he estado leyendo menciona mucho una cierta oración que no desaparece. No importa qué artículo lea, no desaparece cierta oración que menciona sobre datos sensibles o datos íntimos. Entonces hay que saber discernir o diferenciar entre datos con mucha sabiduría, como les digo, no decisiones unilaterales, que lo tomen diferentes autoridades y con el consentimiento del dueño o propietario de dicha información, como por ejemplo un paciente. Podríamos, es complicado, pero podríamos discernir entre cuáles datos son de índole íntimo y cuáles datos realmente son que se pueden considerar o que no generaría mucha implicación clínica que pasaran a la vista pública.
en cuanto a digitalmente hablando, pues que pudieran entrar en lo que es transparencia. Entonces, es una brecha muy delgada estas dos, estas dos implementaciones, porque entre más datos se capturan digitalmente, hay muchísimas ventajas. Ya lo mencionamos. Aquí este tema es, una vez ya implementado todo digital, hay que generar mucha ciberseguridad, porque sería catastrófico. Y ya ha sucedido en diferentes países, sería catastrófico que dicha información íntima pasara a personas que, pues, ojos que no tienen por qué ver dicha información, o peor aún, no nomás observar el conocimiento, esa captura de datos, sino que además lo pueden manipular, pueden alterar dichos datos, lo cual eso sí sería, puede ser catastrófico.